Otra vez el saludo. Buenos días y damos inicio entonces a la sesión número 3 de nuestro curso de tratamiento de aguas residuales. Antes de iniciar con las exposiciones, que es lo que tenemos para hoy, quisiera comentarles sobre un documento que creo que les tuvo que haber compartido la monitora, o si no usted lo puede buscar a través de la plataforma de Moodle a la cual ya se encuentra inscrito. Y es sobre esta tesis de Marta Orjuela y colaboradores de 2013, que básicamente, aparte de leer las generalidades, pues nos muestran algunos elementos puntuales sobre lo que es el tratamiento de aguas residuales en Colombia, por lo menos hasta el año 2013 en el que ellas publicaron. A mí me gusta, aunque tiene sus errores, pero me gusta sobre todo porque el lenguaje es claro y es sencillo para trabajar. Entonces, antes de dar inicio a las exposiciones, quería hablar un poco del tema. Entonces, aquí hablan de pues una parte de historia, pero nos interesa es la entrada en detalle sobre los tratamientos de aguas residuales. Entonces, existen muchas formas de clasificar el tratamiento de las aguas residuales. Dentro de ellas, estas autoras relacionan uno que es por tipo de proceso. Cuando se habla entonces de tipo de proceso, existen tratamientos físicos, existen tratamientos químicos y tratamientos biológicos. Generalmente las plantas de tratamiento de aguas residuales conocidas como PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales, en sus etapas preliminares, que también lo llaman pretratamientos y hasta en tratamiento primario, predominan los procesos físicos, es decir, remoción de material en suspensión, rejillas, trituradores, cribados, sedimentadores, espesadores, filtraciones. Es como el principal enfoque que tienen el tratamiento primario en las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales. Existe otro tipo de proceso que es proceso químico, que puede ser entonces la aplicación de algún tipo de sustancia que desestabilice la naturaleza química o electrostática de las moléculas o partículas que se encuentran suspendidas dentro de estas aguas, provocando su aglomeración. O ya sea aplicación de algún tipo de producto químico que permita entonces la desinfección de esas aguas. Entonces, ejemplo de ello, por ejemplo, la adición de cloruros férricos, de aluminio. Existe una gran cantidad de polillones, agentes floculantes, coagulantes, desinfectantes, que pueden ser adicionados a estas aguas para su depuración. Entonces hace parte de los procesos químicos. Algunas veces se mezclan procesos físicos con químicos para dar mayor ventaja, como por ejemplo la agitación lenta después de la adición de químicos para los fenómenos de coagulación y floculación. Y finalmente tenemos los procesos biológicos que se llevan a cabo generalmente en tratamientos que se llaman secundarios o terciarios y o hasta cuaternarios, que hace parte entonces de un ejercicio propio de la actividad de los microorganismos que están presentes en estas aguas o que pueden ser incorporados de forma externa a estas aguas, permitiendo la depuración, dado que estos microorganismos seleccionados o no tienen la capacidad de consumir el material biológico que se encuentra en estas aguas residuales. Entonces, gran cantidad de estos microorganismos también pueden ser clasificados en organismos aerobios y anaerobios. De eso también depende el tipo de tratamiento. O sea, no es lo mismo utilizar agentes biológicos anaerobios, es decir, que viven en ausencia de oxígeno, a incorporar un espacio de ambientación de oxígeno en el cual pues habría una preferencia por el crecimiento de microorganismos aerobios. Entonces, esa primera clasificación por tipo de proceso es algo que nos toca empezar a familiarizarnos. Entonces hay tratamientos físicos, tratamientos químicos y tratamientos biológicos. Y algunas veces hay mezclas de ellos, entonces se llaman tratamientos físico-químicos, biofísicos, bioquímicos, todas esas posibilidades también, pero hace parte de una de las grandes clasificaciones para el tratamiento de las aguas residuales. La segunda idea tiene que ver entonces con una clasificación, pero por el grado de tratamiento. Entonces, mientras los procesos físicos, químicos o biológicos pueden ser incorporados en diferentes partes, etapas del tratamiento, pues otra clasificación sí es por el grado de tratamiento. Entonces, ese tratamiento que se llama tratamiento preliminar
también lo llaman pretratamiento, es una de las fases iniciales de cualquier tratamiento de aguas. Entonces, dentro de ellas, de acuerdo con la autora Marta Isabel Orjuela y colaboradora, informan que uno de los principales o los básicos elementos que se incorporan dentro del tratamiento primario o preliminar es el cribado. El cribado es una especie de rejas que están entonces dispuestas de forma vertical con una separación que puede ser del orden de centímetros o milímetros, que permite entonces retener sólidos gruesos o sólidos finos, eso depende del espacio que haya entre esas barras metálicas, y permitir entonces retener ese material particulado de gran tamaño para que no siga en las siguientes fases del proceso. Es lo que generalmente ocurre en cualquier planta de tratamiento de aguas residuales, tener un sistema que permita filtrar, es decir, retener, más que filtrar, es retener ese material grande particulado, que colchones, que canecas, posiblemente cuerpos, ¿cierto? Animales, también seres humanos, eso también se da la posibilidad, pues, que lleguen a través del río y puedan llegar a esta zona. Entonces, la función de ese cribado es hacer una retención mecánica de este material particulado de gran tamaño, evitando que vaya a dañar posteriormente algunos de los equipos utilizados. Está también el tamiz, es otra de las formas. Es común en las estaciones depuradoras de aguas residuales, también las conocen como EDAR, y es un filtro de separación sólido-líquido. Entonces, ese filtro es un tamaño en nanómetros de 0.5 a 0.1 para eliminar, pues obviamente, ese material grande que se encuentra particulado, como textiles, cosas de esas que están asociadas a diferentes industrias, mataderos, entre otras. Entonces, hay mallas de diferentes tamaños y pueden ser colocadas entonces para que puedan tener ese mismo objetivo o finalidad de retener, sobre todo es de retener. Existe otra posibilidad que es como una especie de barrido y son los trituradores de canal. Lo que pasa es que consume más energía y también es un poco más dispendioso, pero es básicamente de un sistema como de sierras que va a permitir entonces triturar el material particulado de gran tamaño, lo cual favorece pues su disposición final. Pero no necesariamente todas las plantas de tratamiento, de hecho la que tenemos aquí en Bogotá no tiene un sistema de triturado, sino que con el cribado fino y grueso es suficiente para retener ese material de gran tamaño. Entonces, a algunas personas les es más fácil, por ejemplo, manipular material de este sólido si está triturado, así está de gran tamaño, pues para poderlo mover, transportar, entre otras, ¿no? Entonces, a veces este tipo de trituradores de canal podría funcionar. Entonces, lo otro que también es básico en el sistema de tratamiento de aguas residuales es tener un sistema de homogenización o igualación de tanques para modular la variación de flujo asociado a las aguas residuales. No siempre se maneja el mismo caudal y es necesario entonces controlar los valores de entrada de caudal a las plantas de tratamiento. Entonces, algunas veces hay sistemas de disposición previo donde se almacenan estas aguas y hay una conducción a velocidad constante, o sea, un caudal constante para entrar a las plantas. No necesariamente puede suceder en todos, por ejemplo aquí en la de Bogotá tampoco tenemos un sistema de homogenización, se da la apertura a la compuerta para entrada directamente de cribados, ¿no? Pero pues en algunas plantas eso también es válido. Y otro de los sistemas es un desarenador, que son estructuras que están dispuestas de forma física para garantizar entonces remover las arenas eh, mediante unos movimientos que pueden ser aireados o no y facilitan pues que las arenas pues al tener mayor densidad puedan entonces sedimentarse y ser entonces removidas antes de pasar a los otros momentos del tratamiento de las aguas. A veces este desarenador hace parte de otro sistema que se llama la trampa de grasas y arenas. Entonces, en unas plantas puede estar aparte como tratamiento preliminar o en otras hace parte del sistema correspondiente de trampa de grasas y arenas. Entonces, ya después de los tratamientos preliminares, que serían como la generalidad, viene el tratamiento primario. El tratamiento primario tiene, digamos, como principal objetivo
retirar grasas y arenas, aunque aquí no lo citan de esa manera. Eso sí sucede en nuestra PETAR, lo vamos a ver después en otras sesiones. Pero después de retirar las grasas y las arenas, viene el principal tratamiento primario, que es lo que se conoce como sedimentación. Entonces, la sedimentación es un proceso físico, ¿está claro? Pero involucra comportamientos de composición y de alteración química en términos de la carga de las partículas, dado que generalmente se utilizan compuestos químicos que alteran la naturaleza de ese tipo de cargas, haciendo que se sedimenten. ¿Está claro? Los sedimentadores entonces pueden ser generalmente circulares. Hay algunos casos de rectangular, pero tienden a ser de gran tamaño. Almacenan grandes cantidades de agua con sus partículas correspondientes de agua residual, y la adición de químicos permite entonces que aumente la densidad de estas partículas, y con un movimiento leve esas partículas tiendan a irse al fondo de los tanques de sedimentación. Ya después en otra sesión vamos a hablar, estoy solamente mostrando la generalidad, pero vamos a ver en detalle cada uno de estos momentos y las implicaciones, no solamente en términos físico-químicos, sino las implicaciones en términos de tiempos de retención hidráulica y otros criterios a evaluar para cada uno de estos sistemas. De la sedimentación, pues como les comentaba, aprovecha una propiedad que es la densidad. Si aumentamos la densidad de las partículas, dejan de quedar suspendidas y se precipitan al fondo de los tanques. Y eso le da pues el principal uso al tratamiento primario de las aguas. Entonces, usted ve la diferencia cuando el agua entra a la planta de tratamiento después de pasar por los tanques de sedimentación, pues la diferencia es del cielo a la tierra. Es decir, ha removido no solamente los sólidos grandes por los sistemas de cribado, logra oxigenar en algún grado las aguas, pero le retira grasas y arenas, y adicionalmente a eso el material que se encuentra particulado suspendido logra entonces sedimentarse, pues eso mejora muchísimo la apariencia y el olor de esas aguas, sin que con eso quiera decir que el agua es en ese momento ya reutilizable, absolutamente para nada. Sí, pero es el principal proceso que ocurre en estos tanques de sedimentación. Entonces, es posible que algunos cuerpos lleguen a flotar, y eso se debe precisamente por sus particularidades, por ejemplo, de densidades que están por debajo de la densidad del agua, y por la fuerza de tensión superficial que ejerce el agua sobre la partícula, que no le permite atravesarla. Entonces, el uso precisamente de grasas de trampas de grasas, que es lo que sucede con las grasas, permite retirar esa gran cantidad de masa de grasas que están flotando, y las arenas que se encontraban previamente precipitando. Eso también favorece ese tratamiento primario. Y los fenómenos químicos que les comentaba, pues la coagulación, que es el proceso por el que los componentes de una suspensión llegan a ser desestabilizados. Después les voy a mostrar químicamente eso cómo sucede por la adición de esos agentes coagulantes. Hay muchísimos agentes coagulantes. Algunos de ellos ya se están incorporando en los últimos años como agentes coagulantes biodegradables, porque generalmente uno dice, bueno, yo utilizo químicos para depurar las aguas, pero ¿quién me quita después todos esos químicos que ya adicioné a esas aguas para retirar supuestamente el material que se encontraba contaminando esas aguas? Pues el grado de contaminación termina siendo mayor, ¿no? Pero en la medida de lo posible, el uso de los agentes coagulantes es desestabilizar las partículas, y con algunos agentes floculantes podemos obtener entonces en un corto tiempo una mayor densidad, mayor agregación de las partículas y su precipitación para la formación de algo que conocemos como lodos en tratamiento primario. ¿Qué son los lodos? Todo este material particulado que ha aumentado su densidad, ha aumentado su capacidad de agregación, y que tiene gran cantidad de material de microorganismos, es decir, que en conjunto pues consolidan esos lodos o la biomasa. Esa biomasa generalmente es desviada hacia unos tanques que se conocen como bioreactores, que bajo condiciones controladas producen grandes cantidades de gas natural, es decir, de biogás en alta concentración. En algunos casos, ese mismo gas lo utilizan para calentar el reactor, porque el reactor tiene que mantenerse a una temperatura específica, y el exceso generalmente lo hacen en quema controlada. En otras plantas de tratamiento, con ese gas
pues se suministra gas de cocina para los sectores que son aledaños a la planta de tratamiento. El producto generado por la degradación de esos reactores son entonces unos sólidos que son conocidos como biosólidos, que posteriormente algunos lo llaman potenciales fertilizantes y son llevados pues a terrenos erosionados para mejorar entonces su capacidad, nuevamente adquiriendo capacidad, la posibilidad de ser forestados. Entonces ahí creo que eso sería como el de tratamiento primario. Y existen otros tratamientos que pues son, por ejemplo, el que están actualmente trabajando en Bogotá, que es la implementación de todo el sistema de tratamiento secundario, porque nosotros en Bogotá apenas tenemos un sistema de tratamiento primario, es decir, tenemos un tratamiento preliminar y los tanques de sedimentación, más los bioreactores para la producción de biogás y lodo y biosólidos. Esas aguas nuevamente retornan al río Bogotá y pues sí, le han eliminado gran cantidad de carga contaminante, pero todavía no son pues viables para consumo, ni para riego, ni para nada que se le parezca. Para mejorar aún más la calidad y tratar de recuperar el río Bogotá, entonces se implementa la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la implementación del tratamiento secundario. Entonces el tratamiento secundario, como les había comentado al inicio de mi presentación, el tratamiento primario es generalmente físico y químico, ¿no? La última parte del reactor pues es biológico, pero pues el reactor no afecta a las aguas, porque lo que sucede en el reactor fue lo que sacamos de los biosólidos, de los lodos, perdón, del tanque de sedimentación, pero eso ya se retiró del agua. El agua sigue teniendo una alta carga contaminante de sólidos que se encuentran diluidos. O sea, se retira material particulado en suspensión, material que se encontraba flotando, pero todo el material o moléculas que se encuentran diluidas no pueden ser retiradas bajo esos procesos físico-químicos. Entonces, para ayudar a mejorar la calidad de esas aguas se utilizan los tratamientos secundarios, que generalmente son tratamientos biológicos, en gran medida tratamientos biológicos en presencia de oxígeno, porque vale la pena aclarar que la calidad del agua es directamente proporcional a la concentración de oxígeno diluido que se presente en estas aguas. Toda vez que el agua presente gran cantidad de oxígeno, el oxígeno en el agua, el oxígeno disuelto, va a facilitar la degradación de material, la vida de las diferentes especies, ¿sí? Pero cuando se elimina el oxígeno, que es lo que sucede en aguas residuales, son aguas que adquieren mal olor, que no permiten la vida, y bueno, sucede todo lo que estamos comentando. Entonces, gran parte de los tratamientos biológicos tienen como objetivo primero airear, para matar todos los microorganismos anaerobios que generalmente son patógenos, o sea, nos hacen daño, ¿sí? Porque son producto precisamente de todas las descargas de los desechos que nosotros mismos generamos por heces fecales. Tienen gran cantidad de microorganismos patógenos, pero viven en condiciones anaerobias. Tan es así que los lodos que se recuperan en el tratamiento primario y van al tanque, a los reactores, se trabaja bajo condiciones anaerobias. Pero en las aguas quedan grandes cantidades de estos material, de estos microorganismos, y entonces estos tratamientos secundarios buscan eliminar en gran cantidad estos microorganismos haciendo una inyección de oxígeno que los mate y dando la prelación o preferencia para que microorganismos aerobios entren entonces a degradar el resto de material que se encuentra en estas aguas. Entonces, gran cantidad de oxígeno debe ser incorporado a este sistema de tratamientos secundarios. De esto estaremos hablando más adelante en el segundo corte. Y existen muchísimas tecnologías, una de ellas precisamente son los lodos activos, que pues esto lleva más de 100 años en discusión y se deriva precisamente a que ustedes seleccionan previamente una masa crítica de microorganismos que sabemos que tienen la capacidad de degradar un analito que está contaminando las aguas, por ejemplo, el plomo. Entonces sabemos que este microorganismo es capaz de degradar o descomponer o transformar el plomo a una sustancia que no es dañina. Entonces las aguas son vertidas sobre unos tanques también, o puede ser en lecho fluido, bueno, hay diferentes modalidades, y se lleva entonces esta masa crítica de microorganismos que ha sido previamente seleccionada para que depure, para que retire este tipo de contaminantes de esas aguas. Obviamente eso tiene esa consolidación de un caldo, porque es un caldo de bacterias, debe ser recuperada
porque debe ser reutilizada para las aguas que vienen. Entonces, no solamente necesitamos garantizar que las aguas sean depuradas, sino que las bacterias que utilizamos sean recolectadas nuevamente para ser reutilizadas en un nuevo proceso. Entonces se llama lodo activo porque, a diferencia de los lodos generados en el tratamiento primario que van a un reactor y de ahí supuestamente a biosólidos, estos lodos sí deben ser recuperados porque siguen teniendo la capacidad de depurar las aguas, o sea, de limpiarlas. Vean la diferencia entre el lodo del tratamiento primario a los lodos secundarios, porque son caldos de bacterias que son utilizados bajo unas condiciones controladas para que puedan depurar las aguas. En cambio, en el primer tratamiento, que es el primario, ahí lo que hacemos es retirar esos lodos porque son altamente contaminantes. Entonces es una diferencia importante del sistema. Después habla, digamos, eso es, hay diferentes tecnologías, pero entonces, para que ustedes se den cuenta, la clasificación de los tratamientos de aguas residuales puede darse por proceso, que era lo que estábamos hablando, y por los grados de tratamiento. Si es por grado de tratamiento, puede haber tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento secundario. Existe también tratamiento terciario. En ese momento no hay ninguna planta aquí en Colombia que tenga ese tipo de tratamiento, excepto pues para efectos de academia, ¿no? Pero como a nivel municipal y eso, no tenemos un tratamiento terciario, que después comentaremos del tema. Y en algunos países tienen hasta tratamiento cuaternario, porque el agua vuelve otra vez a cabeza de proceso, se utiliza como genera agua residual y vuelve otra vez, se depura para ser reutilizada nuevamente por el ser humano. Entonces son diferentes fases de tratamiento y la idea es poder recuperar. Nunca el agua se recuperará en un 100%, es supremamente costoso, pero los sistemas de tratamiento que actualmente se disponen están encaminados a ir mejorando la capacidad y la eficiencia de depuración, la capacidad en términos de cobertura para depuración. Lo mirábamos la semana pasada, por ejemplo, en el artículo este de 2009, que solamente el 36% de las aguas para esa fecha eran tratadas. Entonces, pues imagínense saber que el 64% no se hace. Lo mismo sucede aquí en Bogotá. La planta de tratamiento que tenemos solamente tiene la capacidad de tratar el 30% de las aguas de Bogotá. Y vale aclarar que no es precisamente el agua de las zonas del sur, sino solamente una sección del norte, que es la que compone todo el tramo del Salitre, el río del Salitre. Pero todo lo que es Tunjuelo y Fucha, nada de esas aguas son tratadas. Entonces, a lo que iba con esta primera, ahí explican varios sistemas, pero sí era importante comentar que, aparte de los tratamientos básicos, que son las plantas de tratamiento, que son en las cuales nos vamos a concentrar, petar, existen otros tipos de tratamiento como el que consultamos la semana pasada, y eran los humedales artificiales. Entonces, que estaban por acá. Los humedales artificiales también entonces son extensiones que son utilizadas, pueden ser naturales o artificiales, y pueden ser utilizadas pues precisamente para la depuración de las aguas. Lo mirábamos precisamente hace 8 días con el detalle para poder establecer ventajas y desventajas, pero lo que era claro es que estos, por ejemplo, lo que es todo lo de humedales, no puede ser utilizado a menos de que ya haya un pretratamiento. O sea, generalmente las aguas salen ya tratadas y entran al humedal, o si no, esas aguas están tan contaminadas que matan al humedal. Digamos, es una de las, requiere grandes extensiones también digamos, para ya poderlo, no piloto, sino poderlo implementar. Y hay otras que llaman lagunas facultativas y lagunas de oxidación. También las vamos a estar revisando en próximos escenarios. Entonces, es como tener una especie de, yo le llamo como una torta de 3 leches, está como por capas, no sé cómo llamarlo, y cada capa de esa laguna tiene funciones específicas en la depuración de las aguas residuales. Entonces, es un sistema que se ha generado en especie de estanques, por llamarlo así, que tienen la capacidad, dependiendo de la profundidad, de tener efectos diferenciales sobre el tratamiento de las aguas. Entonces, esto también es común verlo en los tratamientos de aguas residuales. Entonces, si no son plantas de tratamiento de agua residual propiamente dichas, tenemos entonces lagunas de oxidación y estabilización, también hay humedales artificiales. Y para zonas no interconectadas tenemos pues las fosas sépticas, que pues después las estaremos también revisando. Fosas sépticas, hay trampas de fosas sépticas, por ejemplo, que entonces son sistemas que se utilizan pues para zonas no interconectadas y que tienen como principal opción ayudar a depurar las aguas del sistema.
mediante un atrapamiento por nivel que estaría, dispuesto de tal forma que garantiza la depuración de las aguas por diferencias de densidad de coeficientes de sedimentación en forma natural. Existen diferentes tipos de diseños para eso, después lo estaremos revisando con más detalle. Entonces, le había pedido el favor a la monitora que les compartiera esta tesis, porque pues hay que empezar lectura, ¿no? Hay que empezar lectura y quería, digamos, tomarme un tiempito para comentarles algunos detalles del documento, aunque hay mucha más información que lo que les acabo de decir. El título de esta tesis era Sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia, de Marta Isabel Orjuela y Jenny Lizarazo, de 2013. Entonces, quería iniciar la sesión pues diciéndoles que es importante hacer la lectura de este documento, digamos, como primer documento del tratamiento de aguas residuales, porque a diferencia de los artículos que vamos a ir leyendo son muy específicos, pues sí es importante ir generando una visión global de lo que implica el tratamiento de las aguas residuales para tener elementos a la hora de hacer nuestras exposiciones y demás. No sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta. O algún comentario, etcétera. ¿No? No, señor, profe. Ok. Entonces, vamos a iniciar las exposiciones. Yo los invito a que leamos, ¿no? O sea, en la medida que vayamos leyendo podemos hacer discusión al respecto. Entonces, este es uno de los primeros documentos. Yo les estoy compartiendo varios documentos, no solamente a través de la plataforma de Moodle, sino con la monitora, porque hay mucho que leer. O sea, uno se da cuenta entre más van saliendo y va saliendo tanta información y tan relevante. Ustedes pues saben que tienen que empezar la construcción de su línea de tiempo. Es uno de los puntos de su parcial, la línea de tiempo de tratamiento de aguas residuales, y a veces leer este tipo de documentos también les ayuda a mejorar su conocimiento frente a la normatividad, pero también sobre cómo se van consolidando todos esos sistemas de tratamiento. Les he enviado, no sé si la monitora ya les ha compartido otros documentos técnicos que también toca empezar a revisar. Todo no se puede leer, todo no se lee al mismo tiempo, pero sí es importante empezar la lectura porque eso va mejorando pues la discusión, eso se va viendo a medida que avanzamos en las exposiciones. Entonces mi recomendación, por favor, hay que leer sobre el tema. Antes de darle paso a las exposiciones, también quería recordarles otras cosas de este curso de tratamiento de... No me vaya a pasar. Pues para tenerlas pendientes porque... Sí, precisamente... Ahí miramos. Clase del 16. Entonces está la lectura sobre esa tesis de maestría de la UNAL para estar leyendo. Tenemos un par de exposiciones para hoy. ¿Qué más tenemos acá? Unas preguntas ahí para el parcial, para que puedan empezar a trabajar. Trabajo en la simulación de Flexim. Ahí les envío un link con la monitora. Va saliendo a veces webinar en Flexim para que puedan ir haciendo preguntas. Pues obviamente eso también es para que compren el programa, pero pues es lo que menos nos importa. Entonces, pero ustedes sí pueden asistir a esas webinars y pues mirar qué preguntas hacen, y eso les ayuda también a fortalecer y hacer preguntas puntuales que eventualmente en la medida que van avanzando en la parte de manejo del software, pues surgen preguntas. Entonces se puede también hacer ese tipo de preguntas a la persona que dirige para nivel de Latinoamérica el trabajo en Flexim. Ok. Nos quedan entonces 5 minutos, se nos va a cerrar el Zoom, vamos a tener que volver a ingresar, pero entonces voy a darle paso a la monitora. Entonces, señorita monitora, ¿cómo quedan organizadas las exposiciones para hoy? Profe, pues ya está listo el grupo 1 con las generalidades y todos de igual me enviaron las presentaciones ayer hasta el grupo 5. Perfecto, entonces yo creo que vamos a comenzar. No nos vamos a sobresaturar, hay muchos pendientes, o sea, hay que terminar de preparar las exposiciones de los grupos que hacen falta. Obviamente, entre mayor avance sea en la exposición, más fuerte, con mayor rigurosidad, con más ahínco, porque pues a los primeros grupos les toca más duro.
pero tenemos muchos otros pendientes, dentro de ellos pues obviamente el trabajo en simulación y empezar la lectura. Yo creo que uno de los principales trabajos que tenemos actualmente es de lectura. Tenemos un trabajo con respecto al artículo previo de la semana pasada, toca construir el resumen técnico, eso también está pendiente. Entonces no espero, damos muchas exposiciones hoy para que puedan ir mejorando también a medida que avancemos un poquito en el tema. Entonces vamos a salir de, vamos a finalizar, vuelvo a ingresar para no dejar en pleno la primera exposición. Entonces voy a finalizar esta primera parte de la sesión y volvemos a ingresar inmediatamente con el mismo link para empezar la primera exposición. Así quedamos. Ok, entonces vamos a iniciar con la primera presentación, el grupo 1. Entonces voy a dejar de compartir para que puedan compartir su presentación en este momento, por favor. El grupo 1. Sí, profe, ya estoy acá compartiendo la pantalla, pero me dice el anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas de los participantes. ¿Y ahí? Entonces, listo, ya me está dejando. Sí, perfecto. Ok, creo que ya está en pantalla la presentación. Sí, está perfecto. Ya te voy tomando nota porque después me olvida, ¿no? Recuerden que las presentaciones se las envían a la monitora, ¿no? Sí, señor, ya. Esta fue enviada ayer. Bueno, empezamos exposición número 1. Bueno, ok, primero que todo, buenos días. Somos el grupo número 1. Nuestro tema es generalidades de la resolución 0631 del 2015. Estamos conformados por John Español, John Osorio, John Bermúdez y quien les habla, Julio Pinilla. Entonces, la primera parte de la exposición dice que la resolución 0631-2015 es por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de agua superficiales y los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Bueno, nosotros tenemos la parte de generalidades y esta parte habla mucho de la legislación que viene antes de esta resolución, ¿no? Entonces, queremos acá aclarar primero la jerarquía de la pirámide de Hans Kelsen, que entonces nos dice como el orden de la ley en Colombia. Entonces, primero tenemos lo que es la constitución política, que la da la Corte Constitucional, lo que son las leyes en segundo grado, que lo da el Congreso de la República.
Y los decretos en tercer grado, que los da el presidente de la República, las resoluciones que dan los ministerios, las ordenanzas y los acuerdos, como cuarto y quinto ítem. El alcance de esta resolución dice que pues es de obligatorio cumplimiento para todas las personas o empresas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios y que en desarrollo de estas generen aguas residuales que serán vertidos a cuerpos de agua superficial o alcantarillado público. En la introducción, o pues en la parte de generalidades, nombra la Constitución Política de Colombia, específicamente en los artículos 49, 79 y 80. Entonces acá vamos a desglosarlos un poquito a ver de qué se trata. Entonces, el artículo 49 básicamente dice que la atención en salud de la comunidad y el saneamiento ambiental son servicios públicos, prestados por el Estado. El Estado debe establecer políticas de control y vigilancia para las entidades que presten este servicio. Acá quisimos resaltar pues como 3 elementos importantes que deben tener un programa de agua y saneamiento en una comunidad. Entonces, como primer ítem tenemos la provisión de agua potable y medios para la eliminación de excretas. Como segundo ítem, la sostenibilidad de proyectos y educación sanitaria, utilizada pues para que la gente deje de hacer conductas nocivas. Y como tercer ítem, el apoyo institucional a las comunidades, a las agencias de desarrollo y a las políticas gubernamentales a fin de crear un marco favorable para las mejoras en el suministro de agua y saneamiento. En el artículo 79 de la Constitución tenemos que todas las personas tienen derecho a gozar pues, de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar al medio ambiente y proteger las zonas aledañas y las zonas ecológicas de las personas. Tenemos que la participación ciudadana es la capacidad que tienen los ciudadanos en interferir pues, en las decisiones que puedan afectar su medio ambiente aledaño, ¿no? Y acá queremos mostrar como un pequeño contraste con este artículo, que es que en 2018 la Corte Constitucional tomó la decisión de prohibir las consultas populares que se realizaban para que la población pudiera decidir si estaba a favor o en contra de permitir proyectos extractivos en sus territorios. Acá también es válido mencionar el REAA, que es el Registro Único de Ecosistemas y las Áreas Ambientales en Colombia, que se crea como respuesta a los compromisos hechos en el Convenio sobre Biodiversidad Ecológica, y en el REA están priorizados con base en el análisis técnico por parte de la autoridad ambiental pertinente en ecosistemas y áreas ambientales, tales como humedales, pastos marinos, bosque seco tropical, manglares, arrecifes coralinos y reservas forestales. Bueno, el tercer artículo que nombran es el 80 y este tiene que ver con todo lo que es la planificación, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con su conservación, su restauración y sustitución. Además de prevenir los factores de deterioro ambiental, aplicando sanciones legales y la cooperación con otras naciones de los ecosistemas fronterizos. Entonces, la planificación ambiental en nuestro país se puede definir como una herramienta a través de la cual las entidades encargadas elaboran planes y programas sobre la administración y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. Bueno, tenemos también que se nombra la Ley 99 de 1993 y pues esta ley es por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente como un organismo rector en temas de medio ambiente y de recursos naturales renovables. La función principal del ministerio es definir las políticas y regulaciones a las que se deben sujetar la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en el medio ambiente de la nación. Bueno, por esta ley también se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos y programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política del 91 y la Ley 99 del 93. Esta parte de responsabilidad social es como otra función del ministerio, que finalmente la ley propone responsabilidad de actuar sobre todas las partes de los departamentos, municipios, distritos y ciudadanía. Es decir, que aplica a todo el territorio nacional, pues dividido en estas partes. Acá quisimos hacer como una pequeña línea del tiempo con respecto a la legislación, con respecto al tratamiento de aguas y lo que este decreto, lo que esta resolución, lo que llevó a crear esta resolución, mejor dicho. Entonces, en primer lugar tenemos el decreto ley 2811 del 1974, el cual va a tratar todo el tema del Código Nacional de Recursos Renovables. Como segundo ítem tenemos la ley 09 de 1979, la cual en el artículo 3 específicamente nos habla del control sanitario de las aguas y los usos del agua. Como tercer ítem tenemos el decreto 1594 de 1984, el cual nos dice los usos del agua y los residuos líquidos. En cuarto ítem tenemos el decreto 3930 de 2010, en el cual se reglamenta el decreto ley 2811, que es el primer ítem, y la ley 9 del 1979. En cuanto a usos del agua, es decir, ese decreto modifica al primer y al segundo ítem. Como quinto tenemos al decreto 1076 de 2015, en el cual nos empiezan a hablar ya un poco de todas las funciones pues, que tiene el Ministerio de Ambiente, el ANLA y los Parques Nacionales de Colombia. Y como sexto ítem tenemos la resolución presente, que es la 0631-2015, la cual nos dice los límites máximos en los vertimientos de aguas residuales. Bueno, acá tenemos una modificación que es que el artículo 28, decreto 3930 del 2010, que se modificó por el artículo 1 del decreto 4728 del 2010. En el cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fija los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales marinas. Entonces acá ya tenemos lo que son los vertimientos en aguas marinas y a los sistemas de alcantarillado público y el suelo. Acá queremos resaltar un poco la estructura de la resolución, pues a grosso modo para pues no meternos en temas de los otros grupos. Entonces, queremos así de manera general nombrar que se dividen los límites permisibles para 8 sectores que representan 73 actividades. También los límites permisibles para categorías de otros, para las actividades de diferentes a los contempladas en la resolución, y se definieron también los límites permisibles, como límites permisibles, 56 parámetros y valores según las actividades productivas. Entonces, pues como a grosso modo la resolución, ¿no? Bueno, como conclusión tenemos que la norma brinda reglas claras y herramientas suficientes para sancionar con multas que pueden llegar hasta los 2.500 millones de pesos a quienes contaminan el agua mediante residuos de sus industrias, pero también de sus hogares. Su objetivo, que merece el pleno respaldo, es aumentar la oferta de agua limpia para los colombianos y que tiene la virtud de ser el fruto del consenso. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Acá están nuestras referencias. Y ya, no sé si tengan alguna... Sí, como entro a moderar, le doy la palabra a María Angélica Torres. Adelante.
Bueno, profe, compañero, yo te quería preguntar algo acerca de lo último en conclusiones. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Que decías que como que todos teníamos la responsabilidad también en los hogares, pero entonces esta resolución no aplica como tal a personas naturales, ¿verdad? O pues eso tengo entendido. Si puede contestar el expositor, por favor. Ay, perdón, tenía desactivado el audio. Sí, profe, pues lo que nosotros entendemos de la norma es que si esto aplica tanto para personas naturales como para empresas, pues esto con relación todo al tema de vertimientos, ¿no? Ok, yo hago de última las preguntas. Le doy la palabra a Cristian Micana, adelante. Cristian, sí. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, el compañero nos hablaba un poquito de la pirámide de Hans Kelsen, pero hay un tema que no me quedó muy claro en cuanto a en qué parte de la jerarquía quedaría el decreto ley o qué diferencia habría entre un decreto ley a una ley o un decreto. ¿Cuál pesa más? Sí, el expositor puede contestar, por favor, la pregunta. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues como la pirámide lo indica, pesa más la ley, después pesa después el decreto y después la resolución. ¿Por qué la ley? Porque pues esta es emitida por el Congreso de la República, después el decreto, que es emitida por el presidente, y por última las resoluciones. O sea, ese es como el orden de jerarquía de las leyes como tal. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de pasar a las mías? ¿No? No tengo. Ok. Bueno, entonces para el grupo número 1, en cabeza del expositor, a mí me parece que en términos generales, pues ustedes hacen una descripción de los, pues no solamente de la jerarquía, sino de los elementos asociados precisamente consignados en la Constitución de Colombia. Sin embargo, a mí me parece que hace falta más crítica en su presentación. O sea, toda vez de que está presente la información, uno sí le gustaría, digamos, en el caso de ustedes que ya son más grandes, que hagan una crítica pues sobre la base de la evidencia, obviamente, pero me gustó la primera parte en la cual comenta algunas modificaciones que se han establecido, como precisamente lo de explotación y la posibilidad de hacer o no hacer. Pero cuando usted revisa inicialmente la Constitución Política de Colombia y revisa esta resolución, sí me gustaría, digamos, que nos comentara un poco más sobre cuáles serían los grandes vacíos que eventualmente esta resolución no permite por su propia cobertura abarcar, o cuáles definitivamente están claramente dilucidados en la resolución y que van en concordancia con los artículos que usted mostraba al inicio de su presentación. Sí, profe. ¿Profe se refiere a los vacíos como tal? Es que no le entendí muy bien la pregunta. ¿Los vacíos que presenta, pues, como la norma, la Sí, resolución? bien sea los grandes vacíos que pueda presentar, o en que Ok. definitivamente está alineado con respecto a la Constitución Política y los artículos que usted nos describió al inicio de su presentación. Ah, ok. Pues, profe, pues yo opino
que, por ejemplo, en el artículo 49, cuando nos habla que el saneamiento ambiental es un servicio prestado es un servicio prestado por el Estado, pues me parece que ahí la resolución cumple, ¿no? Porque pues ellos reglamentan los límites permisibles de vertimientos y pues si no se cumplen, pues tratan de penalizarlos. Y pues también con respecto a, Sí, acá ya vamos antes de que sigas precisamente sobre eso hoy. Esta sí, constitución es del año 91, ¿no? sí señor, ¿Y la resolución es de qué año? del 2015, ¿Y cuántos años pasaron? sí es bastante tiempo. Entonces, a mí sí me parece que en el discurso tiene que haber un ejercicio mucho más crítico, porque Ok, como sonara en la presentación, pareciera que no, todo está perfecto. Y nomás empezando por el tiempo, desde la Constitución del 91 hasta el 2015, y que hasta 2015 tengamos en resolución cuáles son los máximos permisibles en vertimientos para aguas residuales, en vertimientos puntuales de aguas residuales, pues imagínense, o sea, entonces, ¿qué sí pasó es antes de bastante 2015? tiempo. Claro que parte de esa pregunta ustedes la van a contestar en su primer parcial. Sí, lo de la línea del Y tiempo, sí. a eso es lo que me refiero con la parte crítica. O sea, uno mira en el Ok. tiempo y uno dice, sí, bueno, está la Constitución del 91 y de hecho cuando uno lee en completo el artículo, tanto el 49, el 79 y el 80, pues como está escrito uno dice, esto es la berraquera. ¿Puedes volver uno más al 70, porfa? Creo que está ahí más adelante. Eh, sí, señor. 79. 79. 79. Ok. Entonces dice que la ley garantiza la participación ciudadana en todas las decisiones que tengan que ver con el medio ambiente, proteger pues obviamente todo lo que tenga que ver ecológico, la formación en la Sí. parte ambiental, la capacidad de inferir sobre las decisiones que se puedan hacer, pero a pesar de que está escrito acá, parece ser que ya de lo que presentabas de la situación particular, de que ya no se pueden presentar acciones de tutela frente a saber si en ciertas zonas que son de reserva se deben o no se debe hacer. Entonces, Exacto, o pero sea, entonces sí es muy importante conectar las ideas porque pareciera que lo primero, que es la ley, la norma de normas, que es la Constitución Nacional, parece entonces que se desdibuja frente a otro tipo de consideraciones que aparecen, por ejemplo, más recientes como el año 2018. exacto. Entonces lo que trato de decirle, pues no solamente para usted, sino para todos los grupos, es que yo sí espero un ejercicio de mayor introspección y de crítica, que es una crítica constructiva. Hay que decir, bueno, sí está, pero, o sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿O por qué hasta ahora? ¿O por qué o no se está mejorando? ¿Y en qué específicamente se está mejorando? Nomás mirándolo desde el artículo y tiene los elementos para hacer una buena discusión, pero creo que se desdibuja solamente citándola y no volviendo al inicio. La idea de estas presentaciones es que cada información que uno coloque le permita volver otra vez y decir, vea, por eso lo presentaba al inicio, porque no es que yo me lo estoy inventando, es que aquí está y está explícito y no se está cumpliendo, pero de pronto porque no lo conocemos es que no nos quejamos. ¿Sí me entiendes? El Ok, desconocimiento a veces sí, es por sí. no saberlo, pero tú lo tienes al inicio, pero no vuelves a utilizar la información. O sea, uno tiene que ir y devenir. En este proceso de análisis de las resoluciones uno tiene que ir otra vez, devolverse, y solo con algunos elementos como los que estás presentando, yo creo que la crítica puede ser un poco más constructiva. Entonces, llama la atención que esperemos hasta 2015 para poder empezar a caracterizar las aguas en función de las industrias y tener unos límites máximos permisibles. Claro, ¿qué Ok. hay antes de eso? Es una de las preguntas que contestarán en su primer parcial con la línea de tiempo. Pero sí me llama la atención que en la presentación tengas muchos elementos muy interesantes para discutir, pero que no se discutan, sino que solamente se citen, o sea, como que lo citas y queda ahí en el... Y creo que uno de los principales objetivos que tiene la Universidad Distrital dentro de los perfiles para sus egresados, sí es esa parte crítica, o sea, tenemos que seguir mejorando y no ir al otro extremo y ser culebrero y decir esto o lo otro sin fundamento, pero tienes los elementos, hay que utilizar la información y más que recitarla, porque la he escuchado muchas veces, lo que Sí, entro a evaluar es la capacidad que tiene el estudiante
de mejorar, de tener una crítica constructiva a esa información. Es decir, la ley dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que hasta acá, sin embargo, tal, o sea, eso es lo que yo quiero, es una discusión más que simplemente mostrarla, porque pues es importante de hecho conocerla. Sí debemos avanzar es en la parte crítica. ¿Puedes mostrarme por favor el 80? Sí, señor. 49, 79, la 80. Acá está. Entonces dice ahí planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos, conservación, restauración y sustitución. Y a mí me parece que sí es importante que te detengas, porque uno solo leerlo, no, uno dice, bueno, si esto tiene que ver con tratamiento de aguas, me hago la pregunta, o bueno, te hago la pregunta en ese caso. ¿Qué del artículo 80 te parece importante para hablar al final del tratamiento de las aguas residuales? El tema de la restauración, profe. Ok, y eso entonces debes concentrarte en tu exposición en mostrarlo. Ok. Y sobre todo porque mira, creo que lo dije al inicio en la pequeña introducción que hice sobre el tratamiento de aguas, les decía que tengo un gran problema con esto y es que las aguas que son tratadas no son restauradas ni mucho menos sustituidas. Lo más Ok. triste de esto es que estas aguas van al río Bogotá y desembocan al río Magdalena con la que otras personas de este mismo país se alimentan a sus familias, riegan sus cultivos con lo que nos traen después para nosotros. Entonces llama la atención que además de prevenir supuestamente los factores de deterioro ambiental, aplicando sanciones legales y la cooperación entre otras para los ecosistemas y demás, que debe haber una planificación ambiental, que deben haber planes, programas en términos de administración, de aprovechamiento de recursos, nada de esto está. Es tan triste, de hecho, que todos los residuos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿a dónde crees que van a parar? Todas esas toneladas de residuos sólidos, de los cribados, de las grasas, de las arenas, ¿a dónde crees que va a parar todo eso? Te pregunto. No sé, profe, pensaría que a los basureros, no sé, acá en Pues Bogotá, Doña precisamente al Juana, relleno sanitario, doña Juan. los rellenos sanitarios. Entonces, ¿dónde está una política ambiental sostenible frente a lo que tan bonito aparece en la Constitución y que no se opera, o sea, operativamente no está? Y yo creo Sí, que eso es claro, uno de los eso. principales objetivos que tiene también esta asignatura. Siempre, pues aparte de aprender del tema, que es súper interesante, sí debemos es generar una conciencia mucho más crítica para cuando tengamos que hablar del tema, lo hagamos desde la mirada, claro, desde la legislación es importante, pero tener algunos elementos para puntualizar y desarmar a cualquier persona que hable del tema, porque desafortunadamente ese es el país en el que estamos, donde el agua es lo que menos importa. Entonces, por Exacto. esa razón, mi principal recomendación, no solamente para este grupo, sino para todos los grupos, es que nos apropiemos de la información. Pueden ser menos diapositivas, no hay problema, pero lo Ok. importante es que las diapositivas que se presenten, o sea, ustedes las aproveche para hacer una excelente disertación, una discusión digamos, deje un mensaje claro de inconformidad o de conformidad o de inconsistencia muy puntual sobre algo de todo lo que usted revisó. Y de pronto en alguna parte estoy de acuerdo con la primera pregunta que hizo su compañera. Si quiere puede ir por favor a la conclusión. En la parte de la conclusión me permito leerla. La norma, pues que en este caso es la resolución, para ser concretos, dices tú, o bueno, dice tu equipo de trabajo, brinda reglas claras y herramientas suficientes para sancionar con multas que pueden alcanzar los 2.500 millones de pesos a quienes contaminan el agua mediante los residuos de sus industrias, pero también de sus hogares. Y yo hago la pregunta, ahora te devuelvo la pregunta es, dime qué parte de tu presentación permite concluir eso. Aparte de las multas, profe, Sí, eso que de acabo los de leer hogares. dice, para hacer brinda reglas claras y herramientas suficientes para sancionar con multas que pueden alcanzar los 2.500 millones de pesos a quienes contaminan el agua mediante los residuos de sus industrias, pero también de sus hogares. Ok. Y Pues, muéstrame profe, por nosotros, favor qué parte de la presentación expone todos estos elementos para que tu equipo llegue a concluir eso. sí, la verdad, y la conclusión no está un poco desenfocada porque pues nuestro alcance no da hasta allá, ¿cierto? Nosotros no vamos a revisar lo del
el tema de las sanciones ni las cuantías. Me imagino que eso le corresponde a otro grupo. Sí, Y o pues sea, sí yo estoy lo de que trato acuerdo. de decirte es que estoy en total inconformidad con su conclusión, porque Eso. en vez de ser un ejercicio para socializar la normatividad en términos de jerarquía y que tanto de lo que aparece en la Constitución política puede ser ahora sí implementado en normatividad por una resolución, que debe ser hacia allá donde debe estar la conclusión, creo que se desfasa completamente tu conclusión con Sí, respecto a eso. No sé, es mi impresión. En la parte final de la conclusión dice, su objetivo, que merece pleno respaldo, es aumentar la oferta de agua limpia para los colombianos y tiene la virtud de ser fruto del consenso. Entonces me parece que termina siendo una expresión de esas que dice tanto, pero al final no dice nada. Entonces puede ser más como una especie de ejercicio narrativo para describir cosas, pero yo no le veo a esto conclusión ni cara, ni cuerpo, ni nada. Entonces, más bien como, no sé, yo no le siento a eso cariño, a esa parte. Le voy a dar la palabra, en este momento tiene, Cristian tiene la palabra. ¿Sí, Cristian? No, profe, ¿Cristian? perdón, era la pregunta anterior, pero había dejado. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿y Shirley tiene la palabra? Profe, yo tengo una pregunta, bueno, pues más hacia ti. Es que tú dices que, bueno, digamos que ellos en la conclusión, así pues estoy mal por lo que tú dices que ellos, digamos que se establece una multa si no se cumplen los parámetros, ¿sí? Y según lo que tú nos indicas, muchos aquí en Bogotá, bueno, en Colombia, no se cumplen esos parámetros. ¿Cómo hacen, digamos, que ellos para regular eso? O, digamos, las multas no se efectúan realmente. Sí, esa es una pregunta mucho más difícil de contestar, sobre todo porque apenas, a pesar de que desde 2015 ya se tiene la resolución, no necesariamente se está aplicando. O sea, una cosa es que el ministerio genere la resolución y otra es que las entidades directamente municipales o del distrito se aseguren de que se dé cumplimiento firme a la resolución. En eso pues se lleva ya como 4 o 5 años. En algunos sectores industriales se dan los plazos y los tiempos para que puedan adaptar sus plantas de tratamiento y garanticen el cumplimiento de la norma. Si no, pues se plantearon todo un sistema de manejo de residuos peligrosos para evitar el vertimiento en las aguas superficiales. Pero indiscutiblemente esa pregunta que acabas de hacer es el mismo pensar de muchísimas personas que trabajan en este tema, y es, si está la resolución, ¿qué tanto realmente de esto se informa? ¿Cuáles son las tantas multas que se están haciendo? ¿Qué se está haciendo con el dinero obtenido de esas multas? ¿Qué tanto se está mejorando la cobertura, precisamente no solo para las aguas domésticas e industriales a nivel ciudad, sino para garantizar que cada una de las industrias cumpla con esos parámetros? Esto es de lo que menos se sabe, mejor dicho, para contestar tu pregunta. Pero volviendo otra vez al punto de este grupo, vuelvo otra sí. vez. ¿Cuál es el gran problema que se tiene en este grupo y que espero que no suceda en los otros? Es que no tienen planteado un objetivo. Para que ustedes puedan concluir algo es porque se plantearon un objetivo. ¿Cuál Sí. crees o consideras que debe ser el objetivo de tu presentación? Pues, profe, hacer una revisión acerca de los preliminares para emitir esta resolución y pues dar una pequeña crítica, aunque pues ese tema de la crítica, pues nosotros pensamos ahorrárnoslo un poco por el tema que uno no quiere generar la conmoción, la polémica, ¿no? Pero sí, profe, dar hacer una revisión de los antecedentes de la resolución y pues mirar qué validez tienen. Para plantear un objetivo, lo primero es que necesitamos una acción que sea medible y cuantificable. Puedes utilizar, por ejemplo, identificar, describir, informar, socializar, comparar, Ok, analizar, aplicar, producir. Entonces, tener claro el objetivo, bien sea, por ejemplo, identificar las principales consistencias o inconsistencias entre la resolución y las otras normatividades que le preceden, o bueno, qué sé yo. Pero sí es ok, importante que ustedes identifiquen un objetivo y antes de que inicien el desarrollo de su trabajo, pues expresen y dejen ver el objetivo, porque es con respecto al objetivo que se concluye. Entonces, dado que no hay un objetivo explícito en su presentación, es obvio que la conclusión pues no opera porque no hay objetivo. sí, no pega a ningún lado, sí. Entonces,
siempre es importante, y lo voy a dejar claro para todos los grupos, es supremamente imposible, ya puedes dejar de compartir tu presentación. De paso, sí dejo claro, pues una presentación me parece muy agradable, no solamente en términos visuales, me parece que la letra, los tonos facilitan, ¿oye? Entonces eso sí, agradecerle al grupo por la presentación porque es una presentación bastante limpia. Pero como en esto es de mejorar, yo tengo que decirles qué aspectos tienen que seguir mejorando para sus presentaciones. Entonces, si quieres, puedes dejar de compartir. Sí, profe. Muchas gracias y ya estoy mirando acá, estoy mirando cómo es que se deja de compartir. ¿Hay que poder poner en pausa o...? Hay una opción que te dice dejar de compartir. Me parece en el Zoom. Bueno, yo ya lo quité también, por si de pronto. Gracias. Listo, gracias, profe. Aquí tengo, ya antes de dar la palabra a algunos compañeros que querían participar, yo tengo aquí precisamente una línea de tiempo. ¿Me confirman si ya se las había mostrado? No. ¿No? No, señor. Para que se den cuenta el trabajo tan duro que es preparar una línea de tiempo, por ejemplo, de un parcial. Pues aunque su compañero nos comentaba algunas versiones preliminares, pues se las dejo ver en términos de diseño solamente, para que se den cuenta el trabajo tan duro que tiene, digamos, como primer punto de parcial, que es la línea de tiempo. Entonces, este grupo, por ejemplo, de un semestre anterior, se dedicó a revisar con todo el detalle y a establecer en Excel una línea de tiempo con toda la normatividad hasta la resolución 0631 de 2015 y hacer anotaciones específicas en dado caso que se requiera. Entonces establecía notas, establecía la resolución, daba una descripción sencilla de cada una. Aquí, por ejemplo, haría falta en esta línea de tiempo pues un link que permita comunicar directamente con esa resolución, es decir, el sitio en el que uno pueda acceder a esa información. Pero para que esta obviamente en una versión en Excel, he recibido obviamente en esto han montado páginas web, han hecho sitios interactivos, manteniendo siempre pues el objetivo y es garantizar la identificación de la línea de tiempo sobre la normatividad en tratamiento de aguas residuales en Colombia. ¿Está claro? Entonces, porque es diferente compararse con la de otros países, pero mínimo tiene que estar en Colombia. Entonces, para, digamos, ampliar, cuando uno hace una búsqueda intensiva, sobre todo un equipo de trabajo entre todos se comprometen a buscar, pues llega muchísima información y eso facilita obviamente construir documentos que sean más complejos sobre ese tema. Le voy a dar la palabra a Diego Maecha. Diego tiene la palabra. Gracias, profe. Buenos días. Profe, yo quería pues hacer una pregunta y de pronto también, digamos, como resaltar uno de los inconvenientes que también tiene este tema. Digamos que para la exposición nuestra estuvimos pues tratando de buscar, bueno, claro que también hay que resaltar lo que usted dice, estamos en un tiempo de transición, la resolución es relativamente nueva, pero pues previamente ya se venía también trabajando este tema. Sí. Y es que uno esperaría de pronto tener acceso a esa información, por ejemplo, de las empresas, en especial las que tienen pues actividades que son más... que generan pues vertimientos más contaminantes y digamos que no encontramos así como una manera muy fácil de que esa información pueda estar centralizada y que sea también de acceso público. Mira que eso que acabas de decir es tan importante, lástima no haberlo dicho en la presentación, ¿me hago entender? Porque es una crítica muy importante. Digamos, en mi caso como ciudadano, y dado que el agua en sí mismo es fundamental para la vida. Si una industria la está utilizando, a mí sí me gustaría tener acceso a la información de qué hacen con esas aguas y cómo las tratan y cuáles son los valores utilizados y que no sea algo cerrado o de difícil acceso. Y ese tipo de información me muestra a mí, es la crítica que es lo que yo más valoro. No quiero decir con esto, para que me entiendan porque es importante, una cosa es la nota que yo doy como apreciación a la presentación que ustedes hacen y otra cosa es lo que yo quiero que ustedes mejoren para las próximas presentaciones, ¿no? Son dos eventos diferentes y obviamente entenderán que hago todas las críticas sobre el primer grupo
esperando que los otros grupos mejoren en sus presentaciones. Ese es el objetivo real. Por eso me tomo tanto tiempo en hacer las respectivas recomendaciones. Y entenderán que entre más vayan avanzando, pues con mayor rigor voy a evaluar las siguientes exposiciones. O sea, el que le va más duro es el grupo 1, pero en términos de que lo utilizo como pretexto para mostrar la forma como les evalúo. Entonces, eso que acabas de mencionar, Nicolás, es clave. Y es decir, bueno, si bien es cierto, se tiene una resolución, ¿por qué no se garantizó en la resolución que esos valores que son reportados por las respectivas industrias y que deben ser obviamente controlados por la Secretaría, en este caso Distrital de Ambiente, o la empresa de acueducto de alcantarillado, si es así, porque esos valores no los conocemos todos? Debería haber perfectamente, ingresar a la página distrital y conocer todos los reportes de todas las industrias que están asociadas al uso de las aguas, por ejemplo, de Bogotá. Eso es un dato súper importante que debió haberse incluido en esa presentación. Vamos a volver a ingresar porque se acabaron los siguientes 40 minutos y continuamos. Voy a cerrar sesión, vuelven a ingresar, por favor. Amor, es que te desgarra, en serio, yo exponiendo y esa vaina sonando. Ni te había... Profe, una duda. Sí, Brian, cuéntame. Sí, Brian, cuéntame, te escucho. Profe, no, es sobre si está grabando la clase. Sí, claro, todas las clases las tengo. Era solamente por eso no pedí la mano. Ah, bueno. Aunque ya sigo yo, ¿puedo ya empezar a compartir pantalla? Sí, yo creo que empieza a compartir, que en dado caso, mientras termino las últimas apreciaciones. Vale, Mira, a ver profe, si te igualmente deja así. los permisos. No, no me deja, dice que necesito permisos. Ah, ya, espérate un momento. Muchas gracias. Estoy esperando que terminen de ingresar y ya. Listo, no hay lío, profe. Ya puedes compartir. Ya puedes compartir, bueno. Listo, profe. Listo, entonces para finalizarlo del primer grupo, mi recomendación es sobre todo en términos del discurso, ¿no? Para tenerlo presente. Pero en términos generales me gustó la presentación, estuvo bastante sencilla. Me hubiera gustado, como mencioné la segunda pregunta, también hacer un poco más ahínco sobre la pirámide y la correlación entre cada uno de las transiciones desde la ley hasta llegar a la resolución, hacer un poco más de enfoque en eso. Yo me hubiera enfocado solamente en la pirámide como principal diapositiva y sobre esa hacer toda la discusión y ya después ahora sí centrarme en los otros elementos puntuales. O sea, siempre regresar hacia
hacia la pirámide. Sería como otra forma, pero es más de formas, ¿no? Entonces eso ya importa. Vale, Bien. gracias, profe. No, con mucho gusto, esperemos que ahí vaya mejorando. Tiene entonces a partir de ese momento la palabra el grupo número 2. Adelante. Bueno, muy buenos días, compañeros, profesor. Espero estén muy bien, ¿vale? ¿Me escuchan bien? ¿Y se escucha? Sí, yo le escucho perfectamente. Listo. Y ya están viendo ahí la presentación, ¿sí? Positivo, Sí, también. Listo, muchísimas gracias, solamente por confirmar. Bueno, nosotros somos el grupo 2, nos correspondió hablar sobre el capítulo 1, disposiciones generales, ¿no?, de la resolución 0631 del 2015. Nuestro grupo está conformado por Angélica Torres, Cristian Micán, Lorena Rodríguez y yo soy Brian Villalba. Mucho gusto, compañeros. Y bueno, iniciamos. Entonces, a ver, un momentico, ahora sí. Bueno, nosotros partimos la exposición, queremos partir la exposición, ¿no?, hablando un poquito de los antecedentes acerca de la resolución 0631 2015, pero andando solamente en el ámbito que nos competió en el capítulo 1, o sea, solamente hablando acerca de del objeto, ¿no? ¿Cómo era que se venía manejando este objeto que se maneja ahora en el 0631, anterior a este decreto, antes del 2015, ¿vale? Entonces, se puede decir que la resolución 0631-2015 se considera una actualización del decreto 1594 de 1984. Como podemos observar aquí, están algunas fases que se pueden decir que venían antes de esta resolución del 2015. Entonces, como acabo de decir, se dice que es como una especie de actualización. Este decreto, el de 1984, habla sobre los usos del agua y residuos líquidos. En esta norma se presentaban los criterios de calidad del agua, dependiendo el uso al cual se destinaban, y los criterios de los vertimientos para fuentes domésticas y también industriales. Entonces podemos hacer aquí que 31 años transcurrieron desde la expedición de este decreto del 84 hasta la resolución del 2015, ¿vale? En estos 31 años pasaron muchos cambios a nivel nacional, empezando pues el cambio, ¿no?, de nuestra constitución, el primero, uno de los más importantes, ¿no? Nuevas tecnologías, las empresas también empezaron a cambiar, la economía también empezó a cambiar, a ir evolucionando, las instituciones ambientales cambiaron de nombre, se reestructuraron y también se modernizaron. Pero esto no significó que, que los parámetros establecidos para los vertimientos no hayan cambiado en ninguna parte del territorio. Entonces, como verán aquí, el parágrafo artículo 74 del decreto del 84 nos decía esto. Voy a leer, ¿vale? Las EMAR pueden exigir a los usuarios valores más restrictivos en el vertimiento cuando se produzcan concentraciones en el cuerpo de agua receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o uso asignados del recurso. Entonces, las EMAR, entiéndase por EMAR, es que aquí me confundo por la de compartir pantalla, me sale usted. Las EMAR se llamaban así las entidades encargadas del manejo y administración del recurso. Entonces, este decreto nos hablaba de que se iban a hacer una especie de control a las aguas donde estaban siendo vertidas pues, los diferentes vertimientos, y dependiendo de la calidad o dependiendo de las medidas que se hacían, esas entidades, que en el caso de Bogotá se llamaba DAMA, que era la anterior Secretaría Distrital de Ambiente, podían exigir valores más restrictivos a las compañías, a las empresas, o podían hacer sus propios cambios, ¿vale? Entonces, bueno, entonces aquí en Bogotá tenemos dos resoluciones también que pasaron en esta fecha. Digamos, tenemos la resolución en todo ese tiempo, ¿vale? Resolución 1074 de 1997 y la resolución 3957 del 2009. Esto fue, establecieron estándares ambientales en materia de vertimientos aquí en Bogotá. Entonces, con la resolución 1074 de 1997, se establecieron estándares ambientales en materia de vertimiento de acuerdo al análisis estadístico de la información obtenida mediante muestreo continuo de los afluentes para los diferentes sectores productivos localizados dentro del área de jurisdicción DAMA. Como decía anteriormente, el DAMA es lo que hoy se conoce como la Secretaría Distrital de Ambiente. Si uno lee la historia de Secretaría Distrital de Ambiente, ¿no?, en la página principal de ellos, dicen que ellos tienen el alma del DAMA. ¿Y qué significaba las siglas DAMA? Significaba Departamento Administrativo del Medio Ambiente, para tenerlo presente, ¿vale? Entonces, lo que decía aquí era que, pues,
hicieron unos estándares para poder, tener unos valores de vertimientos de acuerdo a la información que ellos habían obtenido mediante algunos muestreos. También tenemos la resolución 3957 del 2009, que esto ya fue por Secretaría Distrital de Ambiente, y es la norma por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital. Y bueno, en esta resolución ya se emplean pues definiciones un poco más, ¿cómo se puede decir?, más actuales, ¿no? Más que se están utilizando ya en la resolución 0631, como son aguas residuales industriales, vertimientos y vertimientos no puntuales. Entonces también se establecen generalidades del registro de vertimientos, cómo hacer esos registros, cómo hacer los permisos de vertimientos, y entre otras, ¿vale? Entonces, la resolución 0631, ya volvemos aquí, también pasó por un largo, se puede decir, proceso para ser creada. ¿Esto cómo pasó? Aquí vamos a ver si nos sale el link, que no me sale el mouse. ¿Listo? Aquí podemos ver que la resolución 0631-2015 se hizo con consejos técnicos y revisión de normatividad internacional, información de las autoridades ambientales y participación de los sectores productivos y la comunidad. Esto quiere decir, bueno, me permito leer a quién hace referencia cuando dice participación de los sectores productivos, ¿vale? Estuvieron asociaciones y gremios como ANDI, PENAVI, FEDEPALMA, FEDEPAPA, FENALCO y pues algunas otras instituciones que no nombraban. Toda esta información se recopiló, ¿no?, de la página del Ministerio de Ambiente. Entonces, esto se hizo, esto duró durante 4 años, ¿vale? Haciéndose esta resolución, o sea, antes del 2015, 4 años atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta resolución salió debido a que en el artículo 28 del decreto 3930, que en este circulito aquí lo podemos ver, nos dictaminaba en un artículo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial expedirá, que en esa época se llamaba así el Ministerio de Ambiente, ¿vale? Tenía que expedir las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, más o menos, este sería como el tema de antecedente a lo que corresponde a la resolución, sin tocar temas de medidas y algo que compete solamente al capítulo 1, ¿vale? A objetos de estudio y a definiciones, en teoría, ¿vale? Ahora vamos a continuar pues con la siguiente parte, que ya sería lo que compete en específico al capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1 nos habla sobre los objetivos y definiciones, ¿vale?, que va a usar la resolución en general. Entonces, tenemos aquí que va a tener tres objetivos en general, ¿vale? Los sacamos aquí 3 objetivos. Tenemos el primero, que es establecer parámetros, objetos de estudio y de análisis, establecer valores, límites máximos permisibles y mantener reporte por parte de las actividades industriales, comerciales o de servicios. Entonces, estos son como los objetivos que nosotros sacamos de lo que decía el capítulo 1 y lo que va a tratar toda la resolución. Entonces, ¿a quién va a aplicar esta resolución? Bueno, aquí el mismo capítulo dice que va a aplicar a toda actividad industrial, comercial o de servicios que realice vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, aquí nosotros sacamos una definición sobre qué es un vertimiento puntual, ¿no? Esta definición la del decreto 3930 del 2010, que luego fue recopilada en el decreto 1576 del 2015, que es la compilación de todas las normas ambientales en Colombia, ¿vale? Todas las definiciones están ahí. Entonces, la definición de un vertimiento puntual, pues para que nos hagamos idea y pues hablemos el mismo idioma, es el que se realiza a partir de un medio de conducción del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o alcantarillado al suelo. Hasta el momento vamos claros, ¿me escucha? ¿Vamos bien? ¿Hablo muy rápido? No, yo le estoy escuchando perfectamente. Vale, es que pues como no los veo me siento aquí, claro, aquí todo listo, sigamos. Entonces, esta es la definición que da sobre un vertimiento puntual. Entonces, lo que está diciendo es que son aquellos vertimientos que una empresa sabe por dónde está recorriendo y a dónde va a ser depositado, dónde va a ser vertido, ¿vale? Entonces, ahí iríamos. ¿Cómo lo va a lograr? Entonces, esta misma
este mismo capítulo nos dice cómo va a lograr los objetivos que se presentan, ¿vale? Entonces, esto lo hace mediante el mismo capítulo, nos remite al artículo 18 de la misma resolución, de la 0631, ¿vale? Que nos habla sobre, el artículo 18 habla sobre la recopilación de la información de los resultados de los parámetros. Entonces, así es como lo vamos a lograr. Vamos a ver aquí. Vamos a poner un ejemplo. Así lo quisimos colocar aquí en nuestro grupo. Tenemos una empresa. La empresa tiene que inscribirse o pasar un informe, inscribirse ante las autoridades ambientales competentes, digamos en este caso, para el sector de Bogotá se cría la Secretaría Distrital de Ambiente, o en otros sectores sería la CAR o Secretarías Ambientales, ¿vale? Dependiendo de la jurisdicción. Y pues se tiene que hacer un registro a una base de datos que se llama, bueno, tiene que pasar un formato que es el RUR, que significa, el RUR significa Registro de Usuarios de Recurso Hídrico. Esto se hace ante la CAR o, bueno, ante la autoridad ambiental competente, ¿vale? A su tiempo, la empresa encargada de gestionar el servicio de agua y alcantarillado debe encargarse de vigilar el cumplimiento que hace la empresa con sus vertimientos, ¿vale? Y a su vez tiene que pasar la información a la autoridad ambiental competente, pues reportando, haciendo informes sobre, pues, sobre la información que ella está recolectando. Entonces, la empresa tiene que pasar un formato que habíamos dicho que es el registro de usuarios de recurso hídrico para poderse, digamos, para mandar a la CAR o para mandar a la Secretaría Distrital de Ambiente o a la autoridad competente, un formato que tiene esta información. Nos piden, digamos, aquí está el ejemplo, está en el pantallazo, digamos, información del establecimiento, información del predio, clasificación de la actividad. O sea, aquí está toda la información que ellos tienen que llenar y, bueno, tiene que ver, pues, obviamente, para poder entrar al sistema de información. Vamos a volver aquí un momentico. ¿Y cuál es el formato que pasa el acueducto? Digamos, en el caso bogotano, que es la autoridad que gestiona el servicio de agua, la información que pasa a la Secretaría Distrital de Ambiente es con un formulario parecido a este, ¿vale? Entonces, ¿qué se llama? Formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual de alcantarillado público. Cabe resaltar, ¿no?, que este formato fue puesto en el decreto 075 de 2011, si estoy mal, es la resolución 075 de 2011, se basa este formato, y los formatos de aquí, del RUR, también se basa en la resolución 955 del 2012. Entonces, ¿qué pasa al finalizar? Cuando ya la CAR tiene esta información la pasa al sistema de información de recurso hídrico, que esto es como donde se recompila toda la información ambiental de autoridades ambientales, y pues ahí se puede hacer análisis, etcétera. Este sistema de información es administrado por el IDEAM, ¿vale? El Ministerio de Ambiente asignó a la IDEAM como autoridad delegada, y así es como se haría el proceso de registro de la información. Bueno, entonces continuemos aquí con la segunda parte, que el capítulo 1 se divide en dos partes, que son objeto y definiciones, que son dos artículos en teoría, y así vamos. Entonces, tenemos dos definiciones que nos presenta, que son las ARD y las ARND. ¿Qué significa AR? AR pues son la clasificación de aguas residuales, y pues ARD, aguas residuales domésticas, y ARND, aguas residuales no domésticas. Entonces, para las partes de aguas residuales domésticas, vamos a ver, eso lo define como, son las que preceden de los hogares, ¿vale? Así como instalaciones de las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, y que corresponden a, entonces, descargas de retretes, como vemos en la imagen, sanitarios, pues aquí donde se hacen lugares de aseo personal, duchas, etcétera, y también la parte de cocinas, desagües de las cocinas y, digamos, todo lo que tiene que ver con actividades domésticas, ¿vale? Digamos, ahí está una lavadora doméstica, pero entonces aquí la definición lo coloca puntualmente, que ahí no caben las lavanderías industriales, ¿vale? Todos los desechos o aguas que se viertan en una lavandería industrial no es agua residual doméstica, ¿vale? Eso ya sería, vamos a volver aquí.
a una agua residual no doméstica, ¿vale? La segundo tipo de agua residual que define la resolución. Y pues como vemos esta parte, la ARND lo define como las que proceden de actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen las ARD, ¿vale? Entonces aquí pues colocamos imágenes de lavanderías industriales, manufactura, sector agroindustrial, sector de hidrocarburos. ¿Listos? Bueno, entonces continuando, ahora sí, vamos con la parte del anexo 2, que es una parte que ocupa en la extensión, ¿no?, del artículo, de la resolución, pues casi toda la resolución, ¿no?, más de la mitad del documento. Y lo que hace este anexo que nos remite el capítulo 1 es describirnos todas las actividades industriales, comerciales o de servicios, pues para hacer una distinción que más adelante se van a usar para, digamos, para los parámetros, ¿vale? Para tener las medidas de acuerdo a qué tipo de actividad industrial o comercial se hace. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue, pues voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos, ¿vale? Porque pues la información, pero aquí lo tenemos de una forma más dinámica, ¿vale? El anexo lo presenta así, en 9 subsectores que los podemos ver ahí en la diapositiva. Me permito leerlo rápidamente. La primera sería viviendas, segundo es como actividades industriales, pero que generen ARD, o sea, aguas residuales domésticas. El tercero es el sector agroindustrial, ganadería, minería, hidrocarburos, elaboración de productos y alimentos y bebidas, sector manufacturero y al final es actividades asociadas con servicios y otras actividades. Entonces, de estos 9 subgrupos que tienen anexo 2, los primeros 2 son los que se clasifican que tienen ARD. Entonces me permito aquí darle clic a las viviendas bifamiliares y unifamiliares y pues el mismo anexo nos define qué quiere decir cuando dice vivienda unifamiliar y vivienda bifamiliar. O sea, nos lo presenta bien detallado. Dice que una vivienda unifamiliar es aquella que tiene espacio para es una construcción que tiene espacio para alojar una familia, ¿vale? Eso quiere decir una vivienda unifamiliar. Y también nos define lo que es una vivienda bifamiliar, que dice que es también una construcción con espacio para 2 familias, pero que tengan entradas por aparte, ¿listo? Y lo que le faltó aquí a la definición o como tal al anexo es que no dice, digamos, la vivienda multifamiliar, digamos, una vivienda donde viven más de 3 familias o algo así, ¿sí? Pues obviamente, digamos, yo opinaría que va dentro del sector de viviendas en el capítulo 1, en el subgrupo 1, pues porque ya en adelante no va a haber espacio para más viviendas, ¿vale? Pero pues como tal, fue muy interesante que solamente habló de vivienda bifamiliar y unifamiliar y las otras las dejó de lado. En el segundo sector, habla sobre, como acabamos de decir, las actividades industriales, comerciales o de servicios y los prestadores de servicio público alcantarillado que presentan ARD. Esto lo divide en 3 grupos, ¿vale? Las actividades que van aquí, que estarían las actividades que presentan una carga menor o igual a 625 kilogramos día de demanda biológica de oxígeno. El segundo sería el grupo que se llama carga mayor, que sería entre 625 y 3.000 kilogramos día de demanda biológica de oxígeno, y la última sería entre 3.000 en adelante de carga biológica, demanda biológica de oxígeno. Es demanda bioquímica de oxígeno 5. Ah, ok. Bioquímica. Demanda ¿vale? bioquímica. Ah, vale. Yo busqué, pensé, bueno, listo, perfecto, qué pena. Bueno. Parte de mi parte. Listo, así es como lo divide ese segundo sector. Y así va dividiendo las otras cosas, pero entonces Qué pena molestarte, te quedan 3 minutos. Uy, bueno, entonces bueno, hablo así rápidamente, así con cada actividad que vemos aquí. Digamos, usted puede mirar y miras, digamos, si tú tienes digamos, este es de café, usted hace despulpado, una actividad que es despulpado y vierte algo sobre despulpado, eso también está dentro de este sector, que está dentro del sector agroindustrial, ¿vale? Y así con cada actividad que se haga en una empresa. Bueno, entonces para finalizar, tenemos las disposiciones generales y referentes a otras normas. Quisimos hacer una comparación con otras normas, ¿vale? Nosotros pues lo hicimos con normas latinoamericanas, escogiendo 2 normas que encontramos, norma chilena y norma brasilera, que pues hablan sobre lo mismo más o menos. El decreto 90, el primero, decreto 90, del 7 de marzo del 2001, es chilena y esta establece las normas de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos o aguas marinas y con
continentales superficiales. Como tal, esta tiene 3 lineamientos, ¿vale? Nos habla específicamente de estas 3 cosas. Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos o cuerpos de agua fluviales, o sea, hace referencia a las descargas a ríos. Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua lacustres, o sea, haciendo referencia a lagos y cuencas. Y la última es límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marítimos. Entonces, como tal, estas son las consideraciones generales que tiene esta ley. La ley de Brasil que escogimos o que encontramos, que habla sobre más o menos lo mismo de nosotros, es la resolución 357 de marzo de 2005, y pues sus disposiciones generales establece los estándares de calidad del agua determinados en esa misma resolución. También establece el límite individual por cada sustancia contaminante en los cuerpos de agua, y además clasifica las pautas ambientales para la estructura de los cuerpos de agua superficiales. Entonces, pues como tal, pues tienen, digamos, unos lineamientos un poquitico especificando, ¿no? El de Chile nos va diciendo ríos, nos va diciendo para la parte de cuencas, para la parte de lagos, y la otra nos va diciendo qué cantidad de contaminante a Brasil va a estar en cada espacio de agua. Hablando ya de la parte de definiciones de estas leyes, pues digamos aquí la de Chile es un dato como interesante, ¿no? Tiene 12 definiciones, pues nosotros solamente tiene 2, pero como decía al inicio, ¿no?, de la sustentación, es que todas las definiciones que tienen que ver con temas ambientales están en el decreto 1077 de 2015, es un recopilatorio de todas las, entonces ahí también están las demás definiciones que usted pudiera buscar. Entonces aquí tenemos algunos datos, pues ya por cuestiones de tiempo no las voy a definir, pero eran unos ejemplitos que traíamos. Y las de Chile, también, la Chile tiene 38 definiciones, y nada, aquí habla sobre tratamientos avanzados. Bueno, aquí hay algunas definiciones interesantes, tocando lo que habla el profesor antes de la exposición. Habla sobre los tratamientos avanzados de tratamientos de agua, tratamiento convencional con coagulación y floculación. Y bueno, esto era más o menos la comparativa entre pues lo que era el capítulo 1, o sea, objeto. Brian, sí, señorita. Disculpa, es que te queda un minuto para concluir. Listo. Y bueno, eso fue todo. Así lo hice rapidísimo para mí. Y estas fueron nuestras referencias, ¿vale? Eso era todo por la exposición. Aquí quisimos hacer, pues, más o menos todo lo que pudimos sobre el capítulo 1. Le agradezco al grupo número 2, una exposición bastante extensa. Digamos, hay que manejar bien la parte. Hay muchas cosas que uno quisiera mostrar, Brian. Y a veces uno se va al extremo y eso está bien, pero después toca delimitar porque los tiempos quedan un poquito cortos, a pesar de que te di otros minutos adicionales para que pudieras cerrar. Te extendiste muchísimo en tu presentación. Es que, profe, teníamos entendidos que habíamos quedado de 20 a 25 minutos, entonces yo también estaba contabilizando el tiempo y pues aún me faltaba, pero fue porque entendí eso, perdón, pido disculpas. ¿Sí? ¿Vale? Pero bueno, sí, fue por cuestiones de que pensábamos, porque también aquí me están diciendo que pensábamos que había un poquito más de tiempo. Eso okay. Fue de pronto malo. Bueno, pero yo quiero, sí, bueno, perdón, quiero preguntar al auditorio si tiene alguna pregunta particular antes de hacer mis comentarios. Parece que no. Ok. Sí, pues primero, sí estoy... qué pena que dejé compartir pantalla, ¿sí? Sí, no hay problema. Yo primero quiero igual agradecer al grupo porque se nota el tiempo y el empeño en generar una presentación organizada, con un lenguaje claro. Se nota el tiempo en la preparación de esa presentación y eso es para validar, ¿no? Eso es súper importante. Digamos, eso para mí es algo clave, de que se note que se tomó el tiempo para organizar la presentación, que eso es de lo que más quita tiempo siempre en estos ejercicios. En la parte del discurso, sí es importante, no sé si ya te lo habrán dicho antes, pero utilizas una muletilla constantemente y es la palabra pali. No sé si ya te lo habían comentado. No sé si, ¿ahí me escuchas o no?
Sí, en este momento escucho, Ah, profe. ya, tal vez no estaba escuchando. Que le estaba diciendo No, que primero quería qué pena. agradecerle al grupo pues por el ejercicio que hicieron en la presentación, muy sencilla, muy clara, la organización del esquema me pareció muy bien. Pero que te estaba diciendo que hay una muletilla en la parte del discurso que utilizas, no sé si te lo han dicho antes, utilizas de forma constante la palabra vale. No sé si te lo han dicho. No, es que sí, eso es últimamente, profe, que no sé, debe de ser por las cuestiones de compañeros. Y hace una semana se me pegó esa palabra y no la puedo sacar. Eso, Sí. sí, Bueno, yo es soy para consciente. hacerte consciente de eso porque fue constante el uso de esa muletilla durante toda la Ya, presentación. sí, ahí la tengo. Qué pena, profe. Disculpe. Voy a No, tratar de cambiar. y es difícil, ¿oíste? Sí, Pero pues la sí. primera parte es uno ser consciente de que la utiliza. Para después Muchas empezar gracias ya igualmente, siendo profe. consciente en el discurso, uno la va eliminando de a poquito. Todos tenemos muletillas, eso sí, pero es importante que las digan a uno para ir mejorando. Pero en términos generales a mí me Gracias. gustó tu presentación, muy extensa. Es desafortunado porque quisieras cumplir con muchos objetivos al mismo tiempo. Y uno tiene que, igual que le dije al otro grupo, aunque haya mucha información de fondo y quisiera uno más cosas, siempre tienes que concentrarte en que una idea clara llegue al auditorio. Entonces, claro, varios elementos trataste de enriquecer. Claro, y cuando uno mira la resolución, observas que es tan cortico el capítulo 1 que uno Sí, dice, ¿y de dónde un capítulo tan cortico salió toda esta información? Y voy observo en las primeras diapositivas, este grupo hizo un ejercicio muy juicioso para, para mostrar cómo están articulados, pero creo que era la 1076 de 2015, de acuerdo con los elementos donde se menciona la CAR y vale. Sí, ahí lo tengo. ¿Esto por bueno, acá? Sí, yo lo corregí en el chat, profe, bueno, sí, cuando él listo. dijo eso, sí, porque Sí, como que no que es quería una, meter ahí que es la... la 1076 de 2015, que es larguísima, son como 600 y pico de hojas, ya que ahora se terminó de leer esa vaina, pero sí se establecen cuáles son las funciones y cómo están articuladas todas estas entidades. Me gustó muchísimo ese ejercicio por parte de este grupo. No aparecían así en la resolución para nada y es un producto interesante que ustedes proyectan. Entonces es muy valioso y la forma como articuló los elementos también me gustó, ¿eh? Se nota la Muchas gracias. búsqueda de no solamente documentos formales, sino la concatenación de las ideas para que se pueda concluir en el sistema de información de recurso hídrico. Entonces eso es un valor agregado de su exposición que vale la pena citar. Pero Muchas después gracias. también quisiste irte sobre la parte del anexo, o sea, después de citar ya esa parte de las aguas domésticas, residuales, no residuales, después te fuiste a la parte del anexo y eso también quitaba mucho tiempo. Y finalmente quisiste hacer entonces también la comparación. Y la comparación es así, desafortunadamente ahí no funcionó porque ya no quedaba más tiempo. Sí, Entonces, que es sí. otro tema súper importante y hubiera sido muy valioso. Pero entonces cuando uno quiere apostarle a todo y todo es tan valioso, pero toca tomar decisiones y decirle concentrémonos en estos dos productos que sabemos que para el tiempo los podemos concretar, y este dejémoslo de lado porque aunque es muy importante, el tiempo no nos va a dar. Me gustó y de pronto en esas exposiciones uno tiene que utilizar un lenguaje sencillo, lento, que le llegue al auditorio. Y entonces mi principal crítica sería es por extensión, aunque todos los temas para mí resultan importantes, sí toca tomar decisiones y restringir la cantidad de diapositivas, pero se nota el trabajo también en este grupo, un trabajo bastante completo de muchos elementos que estaban tratando de concatenar en esta presentación. Igual que la primera exposición, me hace falta un Gracias. objetivo claro al inicio, que sea explícito, el objetivo es tal, y una conclusión al Sí, final de la presentación. Siempre es decir, impajaritable en estos escenarios, que antes de iniciar una presentación uno establezca cuál es el objetivo de la presentación y lo deje explícito, y asimismo cuál es la conclusión de la presentación. O sea, después de que describes y criticas y en fin, toca recoger todo eso y concluir en función de qué, el objetivo que planteó el grupo. ¿Está claro? sí, señor. Bien.
Yo creo que vamos a dejar hasta ahí esta primera parte. ¿La monitora me está escuchando? Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. ¿La monitora me Sí, está profe, aquí escuchando? Sí. estoy. Sí. Karen, vamos a hacer entonces un receso para almuerzo de 12 a 1 y a la 1 continuamos con las otras exposiciones que tenemos pendientes. Vale, profe. Entonces, a partir de ese momento tendríamos de 11:53 a 1, a la 1 en punto, iniciamos nuevamente la segunda parte de las exposiciones. Nos vemos entonces en un ratico para que alcancen a almorzar, para que despejen la cabeza, porque uno ahí escuchando solamente es complicado. Hagan una pausa activa, se toman un tinto, Muchas gracias. estiran los brazos y todo eso. Sí, Y yo gracias. también Gracias, aprovecho profe. también porque estoy ya quemado. Entonces ya nos vemos otra vez a la 1 en punto. Así quedamos. Ya hablamos. Sí, Chao, chao. Mm.